Bueno, ya hemos anunciado que hoy es viernes de consulta. Aprovechen ustedes, viernes de consulta. Nos acompaña el doctor Luis Vergés, psicólogo, terapeuta familiar, y que ya ustedes bien conocen. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Qué está pasando en la sociedad dominicana, doctor? A propósito de las noticias familiares, los acontecimientos funestos que hemos visto en los últimos días que involucran a familias. ¿Qué está pasando? Bueno, en términos de salud mental, yo hablaba fuera del aire de un libro que publicó Mario Vargas Llosa sobre la civilización del espectáculo. Él se quejaba en ese libro amargamente de cómo nosotros seguimos elevando a la categoría de valor supremo temas que no tienen trascendencia, temas que son banales, y descuidamos los temas importantes. La salud mental lo es todo, y es de lo que menos se habla, es de lo que menos se trata. Fíjate que hay una cultura amarillista en relación al tema de salud mental, donde la salud mental solo llama la atención cuando un enfermo mental mata a alguien, se suicida, cuando se asocia la salud mental con violencia. Y son dos conceptos diferentes. Entonces por ahí tenemos que comenzar. Se asocia la salud mental con violencia. Y son dos Y no necesariamente es así. No necesariamente. Violencia es una conducta que tiene por intención dañar a otros y que es antijurídica. Un trastorno mental es una enfermedad, es una condición que crea una discapacidad, bien sea emocional, bien sea cognitiva, a nivel de pensamiento, bien sea interpersonal, bien sea conductual. Y las personas no eligen enfermarse, pero sí eligen la violencia. Son dos conceptos diferentes. Sin embargo, queremos hablar solo de salud mental cuando hay violencia. Y la salud mental lo es todo, porque la salud mental es propósito, la salud mental es la capacidad que desarrollamos para resolver los problemas, para dialogar, para entender la forma de lograr satisfacción sin impedir la satisfacción de los demás. La alegría de vivir. La alegría de vivir es la capacidad de convivir. Fíjate que cuando no tenemos indicadores de salud mental, podemos avanzar 100, 200, 300 años y eso se puede perder por una sola persona, como le pasó a la Alemania nazi, sí, con el patológico líder que tuvieron, como le está pasando a nuestro vecino Venezuela, como le está pasando y le ha pasado a otros países. Entonces, por eso tiene que ser cotidiano, y cotidiano a la vez desde varios ámbitos, la familia, el ámbito laboral, los medios de comunicación, que yo quiero aclarar. Cuando se habla de amarillismo, la gente solo piensa en los medios de comunicación y en los periodistas. No, lo que es amarillista es la cultura, que fíjate cómo la misma cultura refuerza toda esta idea de ver la salud mental solo cuando ya la persona tiene un padecimiento grave, y eso tiene que cambiar. Doctor, uno se pregunta cuando vemos estos casos que han salido y lo ponemos de manifiesto para poder un poco entender, pero también para saber cómo actuar. En el caso de una familia en donde hay casos de abusos de niños, uno se pregunta, hay un abuso, vamos a denunciar. ¿El silencio es la mejor opción? Y también nos preguntamos, cuando hay un abuso dentro del seno familiar, que hay actores dentro de la misma familia involucrados, ¿cómo debe de ser el abordaje? ¿Se debe de martirizar a la víctima y defender al agresor por ser familiar de la misma víctima? Mira, el silencio es el peor aliado en cualquier condición donde tienes una persona vulnerable involucrada. En el caso de niños y niñas, están en una condición de vulnerabilidad cuando los abusos se reciben de parte de algún adulto, no importa el parentesco. Ahora, el problema es que cómo denuncia un niño. Ahí tenemos que comenzar. El niño sencillamente depende del cuidado del adulto. Por eso nosotros no solo tenemos una ley, la 136-03, sino todo un sistema de protección a los derechos de la niñez, que tiene que articularse cada vez mejor para que haya garantías de que eso no pase. Naturalmente,
seguimos reaccionando tarde, porque eso pasa muchas veces por la falta de educación. Y no hablo de una educación académica, hablo porque hasta los mismos servicios que pueden ser educativos y que pueden ser informativos y hasta de denuncia, muchas veces la gente los desconoce. Y el secretismo, que es a lo que tú te refieres, que es el peor aliado de la víctima y el mejor aliado del verdugo, se alimenta por una necesidad de sobrevivir que tienen otras personas que también son abusadas dentro del sistema familiar. Una de las cosas que tenemos que lograr es que la gente deje de temerle a la denuncia. Mucha gente ve la denuncia como si fuera un peligro para ellos, cuando en verdad los números confirman que cuando hay denuncia, las denuncias protegen. Lo tenemos en el caso de los feminicidios, el 80% de las mujeres que son víctimas de violencia o mueren en acciones violentas no denunciaron. Y así tú vas a ir buscando que hay una invisibilidad de los problemas. Y la invisibilidad de los problemas desde el secretismo, entonces le amarra los brazos a los servidores públicos. Vi un trabajo en el periódico El Día, ayer o antier, que hablaba de usted con la colega Teresa Casado, la periodista Teresa Casado. Citaba usted que por cada hombre violento hay 3 o 4 mujeres que posiblemente puedan ser víctimas. Eso fue lo que interpreté. Sí, porque recuerden que el hombre violento o que genera violencia hacia una pareja o expareja sigue viviendo y sigue enrolándose en otras relaciones. Entonces nosotros tenemos datos que confirman que afectan un promedio entre 3 a 4 mujeres. ¿Y cómo? O sea, porque novias, exnovias, parejas actuales, porque la pareja que lo denuncia actualmente muchas veces se divorcia y se separa, pero ellos vuelven y reenganchan. O han tenido antes. O han tenido antes. Y cuando tú lees las historias, okay, entonces resulta que también las han violentado. Doctor, me pregunto, antes de darle el café, y vamos a invitar a nuestra compañera Kenia para que usted reciba ese rico café Santo Domingo calientito a esta hora de la mañana. Pregunto, un niño denuncia abuso o agresión sexual, ¿la versión de ese niño puede restarle legitimidad por ser niño frente a su agresor, que puede ser familiar, pariente y un adulto? Es que eso no se mide de esa manera, ya eso se trabaja científicamente. Siempre que hay una denuncia, recuerden que tenemos un código que tiene que respetar lo que son los procesos. Y el primer proceso es la investigación. Y toda denuncia, venga de donde venga, tiene que investigarse. En el caso de los niños es más compleja la investigación, porque el niño no tiene las mismas habilidades verbales que tiene un adulto. Entonces por eso está la metodología de la cámara de Gesell, que es un método donde al niño se le entrevista, hay unas personas detrás de un espejo observando todo el comportamiento del niño para medir lo que es la consistencia, tanto de la conducta verbal, la narrativa, como la conducta no verbal. Y esos profesionales que están bien entrenados son los que tienen la facultad de dar una validez de un testimonio. Son psicólogos. Son psicólogos entrenados para eso. Cámara Gesell. Exacto, así se llama. Y eso es muy... Están hablando como de casualidad con el niño, de cualquier otra cosa, a ver cómo sus reacciones, hasta que llegan a sacar una conclusión. Claro, y eso se complementa con otras evaluaciones, porque también se hacen las llamadas pruebas proyectivas. Una prueba proyectiva es, por ejemplo, que a través de un dibujo, una familia que el niño dibuja, de buena primera tú adviertes que cuando dibuja una persona, la dibuja con genitales, o la dibuja en una actividad. Como un monstruo. Como un monstruo, algo así. Entonces todos esos datos tienen una relevancia científica. No es que uno solo será suficiente para llegar a una conclusión, sino el conjunto de la información. Doctor, en estos días la sociedad dominicana ha sido estremecida por estos casos, por eso es el tema de hoy, los casos de violencia, de madres, que a uno le parece como, qué sé yo, siempre monstruoso la violencia contra un niño, pero cuando lo ejerce la madre, uno como que dice, wow, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué está pasando? Por eso le he iniciado con esa pregunta.
¿Es esto distinto de otros casos de violencia contra los niños? ¿O por qué se puede dar esto cuando uno ve a la madre como el culmen del amor, o como la expresión más elevada del amor? O en el caso particular, una Ujú. médico, Que militar, también, cristiana, que la definían como una madre amorosa y de repente el desenlace fatal. Sí, esos son de las cosas que el amarillismo nos ha inculcado. La idea de que porque uno sea un profesional o tenga conquistas de externalidades de ese tipo, eso se llama marketing social. Eso no tiene que ver nada con salud mental, ni tiene que ver nada con conducta criminal. De hecho, Ted Bundy, el asesino en serie más famoso en la historia de la humanidad, era un prestigioso abogado. Entonces, y era un tipo con un IQ de inteligencia altísimo, hasta el punto que él convenció 2 veces a varias juezas de que él era inocente, y lo soltaban y volví, mataba y volví y se defendía. Entonces, cuidado con esto porque hay dinámicas que en este caso yo quisiera respetar que se está haciendo la valoración correspondiente. Por eso Claro. no quiero adelantarme, Sí. porque tiene que ser ese grupo de peritos. por eso le hacía la pregunta de otra manera, ¿no? Sí, que sea ese grupo de Porque, peritos el porque que aplica en general para cualquier caso, no solo para exacto, esto. sí, son peritajes, que son peritos, gente experta, psiquiatras, psicólogos, que aplican un procedimiento para determinar, primero, si hay un contenido patológico que pueda garantizar un eximente de pena o un atenuante, pero también determinan el contenido de la patología, que no siempre todo tipo de patología es automático que genere violencia ni genere crimen. Es más, en la mayoría de los casos no ocurre. En la mayoría de los casos las personas con enfermedades mentales no son violentas, en la mayoría de los casos. Que eso es otra cosa que ha reforzado el amarillismo cultural. La idea de que cada vez que hay una persona con un trastorno mental, es una persona potencialmente violenta que puede quemar medio país, y eso refuerza el estigma hacia esa persona, que impide ayuda, que impide tratamiento, que impide colaboración. Entonces, eso es bueno aclararlo también. Doctor, nuestros seguidores a través de la plataforma de YouTube le han hecho varias preguntas. Una de ellas es, ¿cómo influyen las noticias en la vida diaria que nos afecta, cómo nos afecta mentalmente, o sea, las noticias? Mira, todo lo que representa estrés. El estrés es el cúmulo de estímulos negativos que en este caso uno va eh, enfrentando, y llega un momento que si perdemos la capacidad de procesar todo esto, entonces es ahí donde viene el peligro de algún problema de salud mental. Fíjate que hemos tenido casos de gente desbordadas por situaciones estresantes tan grandes, que llega un momento que pierden la capacidad racional para entender lo que está pasando y responder apropiadamente. Eso puede generar violencia, la gente puede responder de manera irritada, no necesariamente con violencia física, maltratando verbalmente a un colega, a un compañero. eh, Quizá ustedes nunca lo han visto, pero yo sí lo he visto, incluso personas adultas, sensatas, que tienen un IQ y un prestigio a nivel social, maltratando verbalmente a un colaborador, humillando a un compañero de trabajo. Eso se ve, y después se disculpan, porque son gente que tú las reconoces que no tienen ese perfil. Aníbal S. dice, en cada provincia del país debiera haber una cantidad delimitada de especialistas sobre el comportamiento humano. ¿Cómo estamos a nivel de psicólogos y psiquiatras en el territorio nacional? Mira, hay una deuda mundial, ya no es solo de República Dominicana, sin que esto sea una excusa, porque el tema de salud mental siempre fue la gran cenicienta. Este tema se viene visibilizando más a partir de lo que ocurrió con el COVID. Este mismo canal ha sido uno de los, este programa en específico, ha sido uno de los abanderados, pero antes el tema estaba muy invisibilizado, y entonces ahora pues sí hay una estructura, pero no con la cantidad suficiente de unidades. Lo que dice el amigo sería lo ideal, no tan solo provincias, sino cada sector barrial debería tener por lo menos una unidad de atención comunitaria cercana. Y subrayo lo de cercano porque hasta eso es un problema. Cuando una persona con un problema de salud mental tiene que desplazarse para buscar ayuda,
de una provincia a otra, por decirte algo. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es que los temas de salud mental tienen que abordarse con el mismo criterio asistencial que cualquier otro tipo de urgencia. Doctor, quisiera volver al tema de los niños, el maltrato a niños, que a veces termina en tragedia, como estamos viendo en estos días, ¿verdad? ¿Cómo debería reaccionar el entorno? Por ejemplo, si es la madre que es demasiado violenta, ¿qué debería hacer el padre? Porque a veces hay casos en que uno se hace el chivo loco, no, la mano dura aquí fulana, o el mano, deja que llegue tu papá, cosa por el estilo. O simplemente a veces son todo el mundo contra el más indefenso. ¿Cómo debería reaccionar un vecino que escucha, que ve, oye, a ese niño le están haciendo una atrocidad? ¿Cómo debería tratarse eso sin que, sin que se vea en peligro, digo, a la persona, sin que... Usted hablaba de que el silencio es lo peor, pero ¿cómo debería hacerse? ¿Cómo puede hacerse? Mira, una de las cosas en las que yo insisto cada vez que voy a un medio es visibilizar lo que tenemos más que lo que nos hace falta. Ya. Y una de las cosas que nosotros tenemos es posibilidad de hacer denuncias. Y se puede hacer, como tú dices, de manera anónima. Incluso el 911, el sistema 911, te conecta con todo, porque ya eso no es solo un número, es un sistema de emergencia. La gente puede hacerlo. Igual pueden buscar el número de la línea vida, que ahí también se pueden hacer denuncias anónimas. ¿Por qué es importante esto? Porque un problema que afecte a un niño en términos de violencia ya es de orden público. Sí. No es a instancia privada. Eso no es un problema de un papá que quiere mucho al niño y lo está educando y lo está educando con maltrato. No, es que lo está dañando. Y si lo está dañando a la sociedad. Y si yo me quedo callado, entonces yo soy cómplice de ese daño que está sufriendo ese niño o niña. Porque hay límites. Claro, claro. Doctor, Juan Bautista pregunta, ¿es malo ponerle los casos a los hijos como ejemplo para que se cuiden más? ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, un caso de abuso o un caso ¿De violación? de violación o un caso del tema de las redes sociales, de cómo pueden quedar los niños atrapados a través de las redes sociales. Esos casos como ejemplo, ¿es bueno ponérselo a los hijos para que se cuiden más? Mira, esos casos ya están en el ambiente y lamentablemente los niños tienen acceso a él. La estrategia que nosotros sugerimos es que vayamos respondiendo al niño conforme la curiosidad que el niño va mostrando. Porque compartir contenidos morbosos hacia un niño que no tiene todavía ese tipo de curiosidad lesiona e interrumpe parte de lo que debe ser su proceso de desarrollo psicológico y social. Lo que sí tenemos que enfatizar son las estrategias para que los niños entiendan, sin necesidad de llegar a los extremos del morbo, cómo debe cuidarse y cómo debe protegerse. Brevemente, ¿usted puede decir algo para orientar a nuestra audiencia? La primera estrategia es que hay zonas privadas. El cuerpo tiene zonas privadas y la zona privada no la toca nadie. Nadie. Eso es importante que a los niños se les diga. A los niños se les entrena, por ejemplo, cuando están en una casa, no abrir la puerta. O sea, son cosas muy puntuales, cosas que son muy prácticas. A los niños se les entrena también para reconocer cuando una acción que reciben es violencia y cuando una acción que recibe es buen trato. Ya tú puedes encontrarte con niños de 7, y 8 y 9 años. Yo encontré un caso, una anécdota que me hizo un director de un colegio, que él se paró y de un gesto medio agresivo le dio una orden y ella se cruzó de brazos y lo miró y le dijo, con ese método es que tú quieres que yo te obedezca. ¿Qué lección? Le dio una Wow. lección, director de un colegio. Y él me dijo a mí, digo, mira, esa niña aprendió eso en el mismo colegio del que yo soy director. Qué excelente. Entonces, fíjate cómo ya esas estrategias se trabajan desde el sistema educativo dominicano. Sí, hay niños ya que hablan de derecho. Hablan de No me derecho. viola mis derechos. Doctor, ¿dónde termina el tema de la fe y dónde comienza la ciencia? Me refiero porque hay gente que de muy buena fe dice, bueno, yo voy a rezar, pongo en manos de Dios todo esto en las iglesias y va donde el pastor y tal,
y no va al consultorio, ¿cómo complementar, si es que se complementan o son divergentes las dos cosas? Sí, mira, la fe es una fuente de esperanza, una fuente también de sabiduría. Igual la ciencia es una fuente de conocimiento, pero un conocimiento válido por un método. Eh, Tradicionalmente hemos tenido varias fuentes de conocimiento: el conocimiento religioso, el conocimiento filosófico, el conocimiento empírico, que es el de la experiencia cotidiana, y el conocimiento científico. Todo tiene límites. En el caso de la fe, esa pelea entre el conocimiento religioso y el conocimiento científico debió haber terminado en la Edad Media, con el surgimiento de la Ilustración. Lamentablemente, hubo personas que se quedaron con el disquete de la Edad Media y siguieron entendiendo la realidad como que la religión y la ciencia son antagónicas. Y no lo son. No lo son. Cuando yo digo que no son antagónicas, me refiero que incluso hay científicos que han sido gente de fe y han sido grandes científicos. El mismo Einstein tenía una dinámica que él decía que él era un hombre de fe, por decirte algo. Con la oración no basta. Entonces ahí tenemos que llegar. La oración es un contacto espiritual que la persona tiene. El conocimiento científico es el que se confirma a partir de las evidencias por lo válido que es en su utilidad para resolver determinados tipos de problemas. Entonces los religiosos pueden aprovechar la ciencia. Muy bien. Bueno, con ese planteamiento del doctor Luis Vergés, culminamos. Lamentablemente que el tiempo se nos haga corto. Así son las cosas cuando son muy buenas, doctor. Pero nos vamos edificados y orientados. Sí, señor, al doctor Luis Vergés. Usted puede compartir este contenido con amigos, con familiares, porque le será muy útil. Estoy seguro de eso. Muchas gracias al doctor Luis Vergés, como siempre, estará siempre aquí. Un viernes sí, un viernes no, ¿verdad? Así es que tenemos, doctor, por ahora. Ese es el acuerdo. ¿Cómo no? Pues, señores, hoy es viernes y como cada viernes es tiempo de arte. ¿Quién mejor que Maribel Contreras para eso? Tiene una invitada especial, una cantautora exquisita que ustedes van a disfrutar como nosotros. Sigan con el día.